Hola, bienvenidos a una nueva entrega de la serie de programación de aplicaciones MVC con Java y NetBeans. Continuamos a partir del punto donde lo dejamos en la entrega anterior, en donde construimos la vista del primer ejercicio de la serie, cuya estructura contiene los elementos que serán compartidos por el resto de ejercicios. Tenéis que recordar que la construcción de cada ejercicio contendrá su punto de partida en lo construido por el trabajo previo, y su actividad consistirá únicamente en el desarrollo de las partes específicas del supuesto correspondiente. Recordad también que invertimos un capítulo bastante largo en la construcción del modelo. Gracias a su diseño genérico y exhaustivo, que nos proporciona una perspectiva bastante completa de su estructura y funcionamiento, podremos reutilizarlo en el resto de ejercicios de la serie. En el día de hoy vamos a abordar la construcción del controlador del primer ejercicio, que contendrá recursos que también podrán reutilizarse en los siguientes ejercicios. En este punto, sin embargo, al codificarlo desde cero, resultará más largo de lo habitual, por lo que dividiremos este capítulo en dos. En la primera parte daremos funcionalidad a la importación de los datos y en la segunda completaremos la aplicación dando funcionalidad a la exportación de los datos. Entonces, desplegamos el proyecto, entramos a los paquetes de fuentes y vamos a desplegar la vista, porque en la vista tenemos los dos elementos con los que interactúa el usuario generando eventos. Vamos a empezar con el botón de importar. Hacemos doble clic en él y se genera un evento de acción que lo que va a hacer va a llamar a un método del controlador y se va a llamar procesar importación y le pasamos el evento. Bien, como veis el método está en rojo porque no existe el controlador. Vamos a aprovecharnos de la sugerencia que nos ofrece NetBeans para crearlo automáticamente ya. ¿Vale? Ya se ha ido la línea roja. Control clic sobre el método para ir rápidamente allí. Y aquí estamos en el controlador. Vamos a comentarlo. Persistencia. Bien, lo que va a hacer este método va a ser obtener los datos desde la persistencia, de ahí pasarlos al modelo y de ahí pasarlos a la vista. Eliminamos el contenido predeterminado que no nos interesa. Vale, entonces siempre que accedemos a la persistencia tendremos que encerrar el código que utilicemos entre una estructura try-catch para protegernos de las posibles excepciones que puedan suceder cuando se accede a la persistencia. Entonces, try-catch y lo primero que vamos a hacer va a ser obtener el nombre del fichero que va a contener los datos. El nombre del fichero de datos va a estar almacenado en el fichero de propiedades del controlador. Nos definimos una variable y la alimentamos con la propiedad getProperty, que la vamos a llamar fichero datos. Muy bien, esta propiedad tiene que estar dentro de las propiedades de la aplicación. Nos vamos a la pestaña Files, desplegamos el proyecto y aquí tiene que estar nuestro fichero de propiedades de la aplicación. Entonces abrimos este fichero y lo que hacemos es definirnos esa propiedad. Fichero datos igual, y según enunciado el fichero debe llamarse datos.csv. Muy bien, volvemos al controlador y ya tenemos el primer paso. Segundo paso. El segundo paso consiste en acceder al fichero, leer la información que tenga ese fichero y cargarla en el modelo. De la persistencia al modelo. Bien, para hacer este paso vamos a necesitar un objeto que esté especializado en el acceso a datos. Lo vamos a llamar así, Data Access Controller.
y este objeto tendrá un método que se llamará importar modelo, al cual le pasaremos el modelo, que se llama model, y el fichero desde el que tendrá que leer los datos. Muy bien. Este objeto lo tenemos que referenciar aquí arriba, como el resto de referencias. Private, final. Vale. Y este objeto debe de referirse por una interfaz que va a llamarse iData Access Controller. Muy bien. Este interfaz lo tenemos que crear en un paquete de interfaces. Vamos a hacerlo. New Java Package. Borramos esto y ponemos interfaces. Y dentro de este paquete creamos esta interfaz. Copiamos un nombre, lo metemos dentro, New Java Interface, pegamos el nombre, Finish. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que hacemos es importamos la interfaz, ahí está, y luego dentro del constructor instanciamos el objeto. Aquí vamos a poner también this, referencia, vale. Controlador de persistencia. Muy bien. This DAC igual a new. Muy bien. Entonces, esta interfaz contendrá los métodos que deben de cumplir cualquier tipo de persistencia, pero el tipo de persistencia concreto que se va a utilizar en cada proyecto dependerá del constructor que utilicemos aquí. Entonces, en el caso del ejercicio de hoy hemos de utilizar un tipo de persistencia CSV. Luego vamos a utilizar un constructor de una clase que se encargue de gestionar la persistencia CSV. Lo vamos a llamar Data Access Controller CSV. Muy bien. Este constructor está en rojo porque esta clase no existe. Vamos a utilizar la sugerencia de NetBeans para que cree esta clase. La he creado dentro del mismo paquete que el controller. Guardamos y ya tenemos el controlador de persistencia. Continuamos. El controlador de persistencia debe tener un método que se llama importar modelo, que reciba el modelo y el fichero desde el cual se van a obtener los datos. Utilizamos la sugerencia de NetBeans para que lo cree automáticamente por nosotros, ¿vale? Aquí vemos que en la interfaz se ha creado la asignatura del método. Vamos a completarla haciendo que este método lance una excepción. Correcto. Entonces nos vamos a la clase que implementa la interfaz y vemos que debe de implementar todos los métodos abstractos. Así lo hacemos. Bien, de este método nos ocuparemos después. Vamos a seguir con el controlador. Estábamos en el método procesar importación, que se llamaba cuando hacíamos clic sobre el botón. El primer paso ha sido cargar el nombre del fichero de datos y el segundo paso ha sido hacer que se carguen los datos al modelo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es sincronizar el modelo con la vista. Modelo, vista. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es llamar un método que se llame sincronizar modelo vista, al cual le pasamos el modelo, en este caso se llama model,
y la vista, que se llama View. Bien, en el caso de que hubieran controles subjetivos, es decir, controles en los que el usuario puede poner cualquier tipo de información, esos controles hay que validarlos. Y si se cargan de una persistencia, pues también hay que validarlos. Validar datos cargados que van a la interfaz. Para hacer eso vamos a llamar un método que se llame validar controles subjetivos, al cual le vamos a pasar la lista. Bien, ¿qué son controles subjetivos? Por ejemplo, un campo de texto. Un campo de texto es un control donde el usuario puede escribir lo que se le ocurra. Entonces, está claro que en el ejercicio de hoy no hay ningún campo de texto, pero ponemos esta cláusula para dejarla ahí para cuando suceda un caso que sí exista. Le damos a la bombilla de NetBeans para que lo cree por nosotros y luego nos ocuparemos de él. Siguiente paso. Una vez ya están los datos cargados, mostramos un mensaje de aviso. Mensaje importación correcta. OK. El mensaje será una variable de tipo string que vamos a llamar msg y que contiene el texto datos cargados correctamente. Muy bien. Y ahora utilizamos un diálogo de la clase JOptionPane llamando su método estático showMessageDialog, en el cual le pasamos la referencia a la lista y el mensaje. Muy bien. En caso de que haya algún problema, lo que vamos a hacer va a ser mostrar un mensaje indicando el problema. Vamos a copiar este código. Y aquí vamos a escribir error al cargar los datos. Vale, pues ya tenemos el método procesar importación realizado. Vamos con el método importar modelo. ¿Veis que está aquí en el interfaz? Pues vamos al controlador CSV que hay que implementarlo. Un fichero CSV es aquel en el que los datos están en una sola línea separados por comas. Lo que vamos a hacer va a ser leer esa línea del fichero y trocear los ítems de esa línea y meterlos en un array. El primer paso será importar los items CSV string items igual. Entonces, para importar los ítems vamos a utilizar un método de una librería llamada utiles CSV que se va a llamar importar items CSV y a la cual le vamos a pasar el fichero. Vale. Esta librería no existe, luego tenemos que crearla. Nos vamos al paquete libraries, creamos una nueva clase que será utiles CSV y le decimos a NetBeans que importe esta clase. Vale. Y ahora que cree este método dentro de esta clase. Hacemos clic en la bombilla y creamos el método. El método está aquí completamente vacío. Vale, ahora nos ocuparemos de él. Bien, una vez tenemos la lista de ítems desde el fichero, el siguiente paso va a ser pasar desde este array de ítems al modelo.
Este proceso lo realizará un método de este controlador de acceso a datos que se va a llamar convertir array modelo, y al cual le vamos a pasar el array de items y el modelo que se llama model. Obviamente este método está en rojo porque no existe. Vamos a decir a NetBeans que lo cree. Y ahora nos ocuparemos de él. Vale. Vamos primero con el método de importar items desde un fichero CSV a un array de items. Control clic en él. En primer lugar, este método tiene que lanzar una excepción para el caso de que haya algún problema en el acceso al fichero. Throws except. Muy bien. En segundo lugar, tenemos que definir un array vacío en el que almacenar los ítems que leamos del fichero. String item. Genial. El siguiente paso sería importar los ítems. Importar ítems. Para ello utilizamos una cláusula try with resources. Ahí está. Y dentro de esta cláusula vamos a leer el fichero buffer reader br igual a new buffer reader, que se alimenta de un file reader al cual le damos el nombre del fichero. Línea de items. String línea. En vez de llamarlo ver, vamos a llamarlo entrada. Igual entrada punto read line. Vale, ya tenemos leída la primera línea del fichero. Aquí vamos a poner fichero línea items y línea items. Items a array items. Vale, items es igual a línea split y le tenemos que suministrar un texto que identifique al separador entre los items. Entonces, para curarnos en salud y poder leer aquellas líneas de items donde antes y después de una coma hayan separadores, vamos a definirnos una constante que defina precisamente el separador de los items cuando leemos. Lo vamos a llamar así: separador lectura. Vamos a decir en NetBeans que lo cree como un campo de la clase. Vamos a decir que sea public y que sea constante. Public static final string separador lectura, y este separador se tiene que expresar en forma de expresión regular. Luego es un string. Vale, para poder coger aquellos ítems que estén separados por comas, pero antes de la coma haya un espacio, vamos a poner una secuencia de escape que identifique cualquier espaciador, después una coma y después una secuencia de escape que identifique cualquier espaciador después de la coma.
esto sería un solo espaciador. Vamos a hacer que sea desde ninguno. Ya sabéis que el asterisco significa repetición desde 0. Vale. Entonces, con esto tenemos solucionado la lectura del fichero. Ahora lo que tenemos que hacer es devolver la lista de ítems. Return items. Correcto. Aquí vamos a poner CSV. Y guardamos. Bien, pues ya tenemos solucionado el método que nos importa los ítems desde el fichero CSV hasta un array de string con los diferentes ítems separados. Volvamos al controlador CSV. Bien, ya tenemos esta parte de aquí. Vamos con esta otra parte, convertir desde el array de ítems al modelo. Vamos aquí, primer campo, el texto. Vale, model.set texto items modelo posición texto. Vale. Ahora viene la familia. Model set familia item tenemos corchete model post familia. Ahora vendría el estilo, empezando por la negrita. Model set negrita items, hacemos corchetes, model post negrita. Vale. Esta línea de aquí aparece en rojo porque esto es texto y tenemos que convertirlo en un valor booleano. Entonces, para hacer eso, en este caso vamos a utilizar un simple equals. En caso de que sea igual a la palabra true, será cierto, y en cualquier otro caso será falso. Y para la cursiva será muy parecido. Set cursiva, post cursiva, equals a true. Vale. Vamos con talla. La talla es un dato de tipo numérico. Luego tendremos que convertir el texto a un número. Para aquel caso en que esto falle, vamos a crear una cláusula try catch. Try catch. Vale. Y haremos model.set talla items. Haremos corchete modelo post de la talla. Vale. Y esto de aquí, este texto, tenemos que pasarlo a número. Para hacer eso tenemos que utilizar de la clase integer el método parseInt que rodea a este contenido. Muy bien. Entonces, si el item
de talla se puede convertir en número entero, se pondrá en el campo talla del modelo, y si no, iremos al catch. ¿Y qué haremos en el catch? Colocar en el modelo la talla por defecto. Set talla, model, def, talla. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos con el color de frente. Vale, el color de frente está formado por tres subcampos, que son la componente roja, componente verde y componente azul, que vamos a tratar como un todo. A ver, ¿por qué pone aquí esto? Vale. Vale, entonces pondremos este código porque es muy parecido. Copiamos, lo pegamos aquí. Vale, y aquí ponemos set frente rojo, integer passing item model post frente rojo. Vale, lo mismo para el frente verde, frente V, y lo mismo para el frente azul. Muy bien. En caso de que hubiera algún problema con cualquier conversión de estos tres tipos, lo que vamos a hacer va a ser colocar en el modelo el valor por defecto de las componentes roja, verde y azul. Es decir, set frente rojo def frente rojo, lo mismo para el verde, duplicamos, y lo mismo para el azul. Muy bien. Y lo que hemos hecho para el color de frente, pues es muy parecido para lo que hay que hacer, es muy parecido para el color de fondo. Luego duplicamos y ponemos fondo, aquí será fondo, aquí será fondo, 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 fondo y fondo. Vale, y aquí en vez de ser frente, aquí será fondo, lo copiamos, C, fondo, 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 fondo y fondo. Muy bien. Pues ya tenemos este método realizado. Vamos a comentarlo. Items al modelo. Correcto. Bien, aquí el constructor predeterminado no nos interesa, luego lo quitamos y volvemos al controlador. Ya tenemos esta parte de aquí, importar modelo, nos vamos aquí, sincronizar modelo vista. Vale, empezamos con el texto. Vale, el elemento de la vista que va a coger el texto será la etiqueta con el rótulo. Para hacer que esa etiqueta coja el texto utilizamos el método setText y le comunicamos el texto del modelo, que sería model.getTexto. ¿Vale? Bien, el siguiente paso sería la fuente de la etiqueta. Por un lado tenemos
la familia, que lo almacenaremos en una variable local. Model get family, get familia, el factor de negrita es model.is negrita. Vamos a utilizar un operador ternario para que si es negrita será font bold y en caso de que no lo sea será font plain. Y lo mismo para la cursiva. Cursiva is cursiva font italic. Ya sabéis que cursiva se corresponde con la constante italic y si no plain. Vale, y ahora la talla. Int talla igual a model.get talla. Vale, pues con estos parámetros le asociamos a la etiqueta del rótulo, el rótulo, setFont, un objeto anónimo, con la familia, negrita más cursiva para el test, para el estilo, la talla y la fuente. Muy bien, vamos con el color de frente. Definimos una variable local para almacenar la componente roja del color de frente, que sería model get frente R. Lo mismo para la parte verde y lo mismo para la parte azul. Una vez tenemos los tres componentes de color, vamos a la vista como antes, view, lbl, rótulo, set foreground e instanciamos un color con esas tres componentes, new color, y elegimos el constructor que recibe tres números enteros, frente rojo, frente verde y frente azul. Correcto. Para el color de fondo pasa algo parecido a lo que ocurre con el color de frente. Duplicamos el código, fondo, y aquí sería fondo. Fondo, control C, V, aquí sería fondo, control C, V, control V. Y aquí sería, en vez de foreground sería background. Y aquí sería fondo, fondo y fondo. Y con esto ya tenemos sincronizado el modelo con la vista. Bien, nos queda validar los controles subjetivos. Como en este caso no hay controles subjetivos, este método debe devolver un boolean. Vamos a devolver true. Recordar que este método, que sabéis que no hace nada en este caso, lo dejamos aquí para cuando tengamos un supuesto en el que hayan controles parecidos a campos de texto. Con esto tenemos el proceso de importar
los datos del fichero CSV. Para que esto funcione tenemos que crear un fichero CSV aquí en el proyecto. Luego nos vamos a la sección de ficheros, botón de la derecha sobre la carpeta del proyecto, New, Other, nos bajamos aquí en las categorías la categoría Other y bajamos aquí hasta que ponga Empty File. Next. Vamos a llamar datos.csv. Finish. Vale, y dentro de este fichero vamos a meter una línea los datos que va a manejar la aplicación. Por ejemplo, el texto será texto de prueba. La familia vamos a poner que sea Georgia. El tamaño vamos a poner que sea 60. La componente de negrita va a ser false. La componente cursiva va a ser true. Para el color de frente vamos a poner, por ejemplo, pues 120, 130, 40. Y para el color de fondo vamos a poner, por ejemplo, 220, 230, 240. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si funciona la parte que ya tenemos de la aplicación. F6. Aquí aparece la interfaz. Y entonces si le damos a importar, porque el botón de exportar aún no lo hemos implementado, si le damos a importar, lo que va a hacer va a ser cargar esta información en este rótulo. Vamos a ver si es verdad. Datos cargados correctamente. Vamos a poner un texto diferente, por ejemplo, feliz verano. Importar. Ahí está. Bueno, y este es el contenido del fichero datos CSV, en donde primero ponemos el texto, después ponemos la fuente, después ponemos la talla, después la negrita y después la cursiva y después el color de frente y después el color de fondo. Pero fijaros que en el modelo primero está el texto, luego la familia y luego el estilo negrita y luego el estilo cursiva. Quiere decirse que aquí en esta línea la talla la tenemos que poner después del estilo cursiva, es decir, la tenemos que poner aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo malo que tienen los ficheros CSV, que los datos están muy compactos, pero a cambio no queda muy claro a qué ítem corresponde cada dato. Bueno, si volvemos a ejecutar la aplicación, veremos que al darle a importar, los datos se han cargado correctamente y tenemos el texto, feliz verano, que se corresponde con el texto, la fuente, que es Georgia, está en negrita y está en cursiva, el tamaño son 30 puntos, el color de frente se corresponde con esta especie de gris y el color de fondo se corresponde con esta especie de azul. Fijaros, si cambiamos ahora y hacemos que la fuente no sea negrita, ponemos este true en false y guardamos. Al volver a cargar los datos, este texto dejará de estar en negrita para estar en modo normal. ¿Lo veis? De la misma forma, si este true que se corresponde con cursiva ponemos false y guardamos, el estilo de itálica desaparecerá y será letra normal. Vamos a ver si es verdad.
Ahí está. Bueno, pues esto es lo que es. En la próxima entrega nos dedicaremos a implementar la funcionalidad del botón exportar, que será muy parecida a lo que hemos hecho con el botón de importar. Venga, hasta luego. Y bien, esto es todo por el día de hoy. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo encontrarás un enlace para descargar todo el código de este ejercicio en un proyecto que podrás abrir y examinar tranquilamente en tu NetBeans. No olvides decirme lo que opinas dejando tus comentarios, sugerencias y opiniones sobre lo que acabas de ver.